Estamos con los 10 minutos, damos 30 segundos de gracia para que puedan volver los que estaban lejos. Y comenzamos con esta parte. Vamos a orar, pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a tener nuestros corazones fértiles para escuchar la voz de Dios, que realmente al ir a espacios de la Biblia podamos tener un encuentro concreto, real, casi que se pueda tocar con Jesús, y que eso no nos deje indiferentes, sino que produzca fruto en nuestra vida. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, queremos preparar nuestro corazón delante de ti, pero también entendemos que necesitamos algo más que solo tener nuestra mente atenta. Necesitamos que tú puedas revelarnos aquello que por nosotros mismos no podemos alcanzar ni obtener. Ven ahora, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Llena este lugar, llena nuestro corazón y nuestra mente para que lo que quieras decirnos hoy traiga provecho profundo a nuestro ser completo. Que nuestro cuerpo sea traspasado por tu palabra, que nuestra mente, nuestro corazón, que a través de tu palabra puedas traer consuelo, puedas traer ánimo, puedas desafiarnos a vivir vidas más consagradas, puedas traer entendimiento, puedas expulsar la mentira, expulsar el dolor, expulsar también el temor de nosotros. Que nuestra fe sea vivificada y que podamos de verdad salir pudiendo contar a otros que tuvimos un encuentro contigo. Y que esto salte como un manantial de vida eterna desde nuestro interior. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hace un tiempito, voy a poner el cronómetro para no abusar de nadie. Hace un tiempo estuvimos haciendo una serie de prédicas los domingos que tenía que ver con el fruto del Espíritu Santo, que está en Gálatas 5, 22 y 23. Y hablábamos precisamente de que la invitación antes de empezar esta descripción, que es finalmente una descripción del carácter de Jesús, que somos invitados nosotros a tener, se nos decía, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Eso es lo que dice la porción anterior, antes de introducir esta parte. Estuvimos varias semanas, estuvimos entre medio invitados, amigos, así que fue con interludios y todo. Y ahora queremos tener un tiempo para poder tomar algunos domingos para hablar acerca de disciplinas espirituales. Otros lo llaman hábitos de gracia. Y la idea es esto, porque por un lado tenemos el desafío, que es el desafío de la vida cristiana, ser como Jesús. Somos hijos del Padre cuando hemos creído en Él, pero una y otra vez la Biblia nos invita a ser discípulos y nos dice que hay una tremenda provisión de poder del cielo manifestada en el Espíritu Santo que viene a habitar en nosotros cuando creemos en Jesús para que se exprese desde nuestro interior un carácter que por nosotros mismos sería imposible expresar. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo vivimos vidas guiadas por el Espíritu? Porque muchas veces es fácil como sobreenfatizar el tema de tener la conducta que tuvo Jesús y pensar que esto se trata de tener un comportamiento. Y la verdad es que es muchísimo más profundo que eso. Y al mismo tiempo, no sé si a ustedes les ha pasado, a lo mejor a ustedes no les ha pasado, pero a mí por lo menos sí, que cuando uno quiere tener un comportamiento a ejercicio de voluntad, encontramos con que una y otra vez hallamos frustración porque tener el comportamiento de Cristo es imposible para nosotros, por nosotros mismos. Aunque nos determinemos, aunque incluso oremos en esa dirección, como
Y a veces hay ciertos pecados que nos cuestan más que otros y como que oramos más veces por esos pecados y parece que mientras más oramos por un pecado específico, más pecamos. Como que se nos pone más cuesta arriba y vivimos con la frustración de tener un desafío que nos queda como poncho. Entonces, vamos a estar hablando acerca de disciplinas espirituales. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que la forma en la que esto es posible para nosotros es por una acción de Dios en nuestro interior, no por algo que nosotros podamos hacer. ¿Y cómo nos ponemos en el lugar en el que propiciamos, facilitamos que el Espíritu Santo haga eso que Él quiere hacer en nosotros? Un poco eso es la idea de compartir acerca de disciplinas espirituales. Pero hoy no voy a compartir de disciplinas propiamente tal, sino que voy a hablar acerca de por qué es tan importante tener intimidad con Dios. Entonces, cuando nosotros observamos la vida de Jesús en el Nuevo Testamento, encontramos que Jesús hacía cosas, desarrollaba actividades específicas, como pasaba tiempo a solas, pasaba tiempo en silencio, oraba, tenía una vida simple y de sacrificio, practicaba un intenso estudio y meditación en la palabra y en los caminos de Dios y practicaba también el servicio a los demás. Estas son algunas de las disciplinas espirituales que podemos ver que Jesús practicaba todo el tiempo. A veces uno, voy a ir a eso específicamente un poquito más adelante, pero quiere hacer las cosas que Jesús hacía y Jesús, para hacer las cosas que hacía, pasaba mucho tiempo con Dios de muchas formas. Entonces, nosotros, si Jesús necesitaba pasar remojándose mucho tiempo delante de Dios para poder vivir la vida que luego vivió y que vivía todo el tiempo, ¿cuánto más nosotros debiéramos también remojarnos en la presencia de Dios para que efectivamente terminemos siendo impregnados de eso y podamos vivir vidas en esa dimensión? Entonces, como que el espíritu de las disciplinas, la intención detrás de esto, no es más que el amor de Jesús con nuestra voluntad como resuelta para llegar a ser como aquel que amamos. Queremos que ese amor se nos pegue y que se nos pegue tanto que podamos llegar a ser como aquel que amamos. Eso fue una introducción 1. Introducción 2. Quiero dar una perspectiva bíblica primero de esto. Hay un salmo súper conocido, los primeros 2 versículos, el Salmo 42, versículos 1 y 2. Voy a leer la versión Reina Valera del 60. Nunca leo esta versión, pero en estos versículos me gusta más, porque usa una palabra que las versiones más modernas pierden. Y dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Las versiones más modernas, que en general a mí me gustan más porque son más claras, usan en vez de la palabra bramar, la palabra anhelar. Y la palabra bramar aquí es importante, porque precisamente lo que intenta es plasmar en nuestra cabeza la imagen de un ciervo, que es un animal que tiene ciertas características, como que es importante acentuar para entender un poco mejor esa imagen. No sé si les ha pasado que han tenido un perrito, cachorro, que les dan comida y uno lo puede hasta matar dándole comida, porque uno le da comida y come. Si yo le doy 3 kilos, se los come y me lo puedo pitear. Porque tienen como un hambre crónica. Un hambre que no se pasa con nada, que está todo el tiempo hambre. No hay sensación de saciedad. Los ciervos experimentan algo un poco parecido, pero respecto de la sed. Es un animal que necesita hidratarse todo el tiempo. Y la hidratación para ellos no solo cumple la misma función vital que para nosotros, sino que cuando un ciervo empieza a deshidratarse, se pone torpe y expone su propia vida precisamente porque pierde agilidad. Pero además, los ciervos tienen la capacidad de olfatear el agua a kilómetros de distancia. Y el bramido del ciervo es algo que ocurre normalmente por 2 razones. Una, por sed, y otra,
en los periodos de celo y apareamiento. Dicen que cuando los ciervos están en tiempo de apareamiento, los machos transpiran mucho más. Y esta sudoración hace que expelan más olor y los deja más vulnerables frente a depredadores. Entonces, por un lado, los ciervos buscan agua para saciar esta sed crónica y por otro lado, buscan agua para bañarse y que el olor se vaya. Incluso en algunas estaciones, cuando hay poca agua, se tiran en charcos de barro para tapar el olor de la sudoración. Entonces, por un lado está la sed misma y por otro lado está la limpieza. Ambas cosas son figuras bíblicas como bien claras. El agua representa como imagen, como símbolo, muchas veces en la Biblia, tanto la purificación, Juan el Bautista bautizaba a personas para limpiarlas de pecados, pero además representa precisamente la presencia del Espíritu Santo. Entonces, esta sed es una sed de Dios. Y esta sed de Dios, por un lado, sacia el alma, pero por otro lado también purifica. Ahora, solo quiero enfatizar este punto para no perderme en esto. Y es que, esto lo he dicho hartas veces, pero quiero enfatizarlo, es que muchas veces en los contextos de iglesia nosotros hablamos de tener hambre de Dios o sed de Dios. Y a veces como que romantizamos un poquito estas palabras y las despojamos de su contenido. ¿En qué sentido? Como que tener sed de Dios o hambre de Dios es como un deseo profundo, pero algo como bonito, así como hoy tengo unas ganas de ir a la iglesia y de cantar o de sentir su presencia, pero como si fuera algo súper apacible. Y la verdad es que tanto el hambre como la sed son cosas desesperantes, son cosas horribles. Cuando uno llega a tener hambre y está en un contexto en el que no puede proveerse de alimentos, eso produce desesperación. Desesperación porque sabemos que el reloj empieza a correr y si pasa una X cantidad de tiempo en la que no nos hidratamos o no comemos, nos podemos morir. Y cuando más nos acercamos a un riesgo vital, la desesperación empieza a aumentar. Y cuando la desesperación se hace ya como llega a su clímax, entonces estamos dispuestos a hacer cosas más locas y más arriesgadas con tal de suplir la necesidad. Por eso mucha gente, por ejemplo, se expone a cosas como robar por hambre o pedir públicamente limosna, por ejemplo, aun cuando esas mismas personas 10 años atrás jamás se hubiesen imaginado ser ese tipo de personas, pero la desesperación te puede llevar a traspasar límites que no te imaginabas. Cuando en nosotros surge esto y empieza a aparecer algo que se asemeja un poco a hambre o sed de Dios, empezamos a entender que esto debiera reordenar nuestras prioridades. Si yo realmente empiezo a sentir hambre o sed de Dios, debiera apartar tiempo para estar con Él, aun cuando pareciera que la agenda no me da, aun cuando pareciera que estoy demasiado cansado o que tengo un montón de otras cosas que hacer que parecen más importantes. Entonces el hambre trae perspectiva, la sed trae perspectiva, porque me obliga a dejar todo lo demás con tal de poner primero lo que parecía que no era primero. El salmista dice que este salmo es de los hijos de Coré. Quienes compusieron este salmo tenían esto en perspectiva. Mi deseo de ti empieza a volverse tan desesperante, tan debilitante, que reordena todas mis prioridades. Y es como un ciervo que hace este gemido, un bramido que es un grito desesperado, que suena como un lamento, lo que pasa en mi interior. Y mi alma me empieza a decir que necesito yo también esto. Y nuestra alma, este componente, ¿cierto?, de nuestro ser, que es inmaterial, con el que muchas veces luchamos porque nos hace pasar todo tipo de cosas en nuestras emociones, pero el alma es algo que nosotros podemos aprender a someter. Hay un salmo que habla de esto, dice el Salmo 103, del 1 al 5, dice: bendice a Yahvé, alma mía, del fondo de mi ser, su santo nombre. Bendice a Yahvé, alma mía, no olvides sus muchos beneficios. Él, que todas tus culpas perdona,
que cura todas tus dolencias, rescata tu vida de la fosa, te corona de amor y de ternura, satura de bienes tu existencia, mientras tu juventud se renueva como el águila. Nosotros podemos, a través de distintos procesos, disciplinar a nuestra alma para que comience a anhelar progresivamente más de la presencia de Dios. Mientras más tomamos decisiones que nos lleven a habitar en su presencia, más empieza a producirse esta sed en nuestra alma. A veces nosotros creemos que la sed solo va a venir como consecuencia de un proceso o una situación de desesperación externa. Pasó algo traumático, entonces siento un vacío que me lleva a abrirme, a acercar mi vida a Dios. Y muchos de nosotros hemos tenido esa experiencia literal. En un momento malo de nuestra vida abrimos nuestro corazón a Dios. Pero lo cierto es que podemos abrir nuestro corazón de Dios y paulatinamente y progresivamente dejar que Él vaya aumentando en nuestro interior el deseo de estar con Él. Ahora, cuando vamos a hablar después de disciplinas, no esta semana, las próximas, quiero solo anticipar esto. Y esto está una cita de un libro, dice, el gozo es la nota clave de todas las disciplinas. Difícilmente podría decirse que aquello que libera al hombre interior de todo lo que lo ata es una insípida práctica monótona. No quiero hablar de pasos mecánicos, aburridos, monótonos, repetitivos, que tenemos que hacer como si fuera una fórmula para de esa manera ganarnos el favor de Dios. Vamos a estar hablando de maneras de acercarnos que son pautas, solo pautas, para poder posicionarnos en el lugar en el que la probabilidad de que Dios nos bendiga aumente. Entendiendo que no son las disciplinas los que nos bendice, ni lo que nos transforma, sino que es el Espíritu Santo. ¿Y el Espíritu Santo me puede agarrar en la calle cuando voy cruzando y llenarme con su amor? Sí, absolutamente. Él siempre opera con nosotros en base a su amor inmerecido y su gracia. Sin embargo, tenemos testimonios de que la gente que intencionadamente pasa tiempo con Dios experimenta más el escuchar su voz, el escuchar su consejo, el conocer su corazón, también. Entonces, ¿vamos a controlar a Dios con las disciplinas así como que porque yo oré 47 minutos todos los días, tú tienes que bendecirme un 18% más de lo que me estabas bendiciendo? No. Sin embargo, nos vamos a poner en un lugar en el que la probabilidad de que Dios venga y nos hable, que venga y nos consuele, que venga y transforme algo, aumenta. De eso se tratan las disciplinas. Y voy a hablar de 2 puntos solamente, ya en el desarrollo. Y el primero tiene que ver con precisamente como las obras y cómo muchas veces nosotros a través de la vida cristiana queremos vivir de una manera y luchar de una manera contra el pecado en nosotros. ¿Ya? Voy a tomar varias citas de 2 o 3 libros distintos. Les digo solamente que la mayoría de las citas están tomadas de un libro de un autor que se llama de apellido Foster y el otro de apellido Willard. Tomo algunas de estas citas. Primero, dice, el pecado es parte de la estructura interna de la vida. No se necesita ningún esfuerzo especial para pecar. No es extraño que nos sintamos atrapados por causa de esto. Nuestro método ordinario de hacer frente al pecado, que está arraigado en nosotros, consiste en lanzarle un ataque frontal. Confiamos en que nuestra fuerza de voluntad y nuestra determinación nos darán la salida. Cualquiera que sea el problema que tengamos, ira, amargura, glotonería, orgullo, lascivia, alcoholismo, temor, etc., determinamos no volverlo a hacer nunca. Oramos contra él, peleamos contra él y establecemos nuestra voluntad contra él. O sea, ¿a quién le ha pasado esto? Suena como un poco recurrente. Pero todo es en vano y volvemos a caer moralmente en la bancarrota. O aún peor, nos ponemos tan orgullosos de nuestra justicia externa que la expresión sepulcros blanqueados es nada para describir nuestra condición. Jesús una vez le dijo a los fariseos, ustedes son como sepulcros blanqueados, se ven preciosos por encima, pintaditos con flores, con todo, pero adentro hay muerte.
Y a veces nosotros luchamos contra cosas que están mal en nuestro interior y luchamos y somos derrotados y nos llenamos de frustración. Pero de tanto en cuando hay un área en la que lo hacemos bien. Y resulta que en vez de dar gracias, hoy Señor me sacaste de mi miseria y lo que antes no podía, no era valientemente suficiente para lidiar con la mentira. Cada vez que tenía una situación tensionante mentía y luché. Y resulta que en esta oportunidad sí gané. Y lo que saco como conclusión de eso es que me estoy volviendo fabuloso. Y que el resto son unos sucios mentirosos porque no han podido tener la experiencia victoriosa que yo tuve. Y Jesús dice, eso es todavía peor que lo anterior. Porque la justicia externa no es algo que a Dios le interese. Si nosotros pensamos que podemos sorprender a Dios solamente con actos externos, aquel que ve nuestro corazón va a poder evaluar y decir, esto es como un sepulcro, recién pintadito, pero adentro no hay nada precioso ni nada sorprendente. La idea de esto es que muy claramente debemos decir esto, no podemos limpiar y purificar nuestro propio corazón mediante el ejercicio de nuestra propia voluntad. Esto no se puede, es imposible. Este autor dice, Dios nos dio las disciplinas, voy a leer estas dos citas cortas que refuerzan la idea que dije antes, nos dio las disciplinas para la vida espiritual como un medio para recibir su gracia. Las disciplinas entonces nos permiten colocarnos ante Dios de tal modo que Él pueda transformarnos, que Él pueda bendecirnos. Es Él el que transforma y el que hace la obra en nuestro interior. Ahora, Pablo decía esto en Gálatas 6:8, dice, el que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará destrucción. En cambio, el que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. ¿Dios se relaciona con nosotros por gracia? O sea, ¿nos bendice inmerecidamente? Sí, todo el tiempo. ¿Significa eso que da lo mismo como nosotros vivamos? Para nada. Hay cosas que nosotros podemos hacer que nos ponen en el lugar en el que Él empieza a moldear nuestro corazón para que se parezca más al de Jesús. Y lo maravilloso cuando nuestro corazón se parece más al de Jesús es que no solo eso bendice a otros, no solo bendice nuestro entorno, sino que nos libera a nosotros mismos de muchísimas cosas que hacen tanto daño cuando van en la dirección contraria. Entonces, siempre tenemos que recordar que no es el sendero el que produce el cambio, pero el hecho de estar en él, no es pasar tiempo solamente, no es la acción que yo hago de apartar tiempo en mi agenda lo que me transforma, es la presencia de Dios la que transforma, pero ponerme en ese lugar me coloca en aquel espacio en que el cambio puede ocurrir. Esto es lo que llamaríamos como el camino de la gracia disciplinada. Y aquí quiero leer una porción que está sacada de varias páginas. Traté de hacer una condensación. Voy a leer una parte no tan corta de otro libro, porque no quiero darme tantas vueltas con mis propias palabras, porque ya se expresa aquí muy bien una idea que quiero compartir con ustedes. Primero parte por lo mismo, la realidad de que no podemos lidiar con el pecado, pero luego nos muestra un camino concreto que tiene que ver con las disciplinas. Dice así, es en esta verdad donde yace el secreto del yugo fácil. Este versículo en el que Jesús dice, vengan a mí los que están trabajados y cargados y yo los haré descansar, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El secreto de ese yugo fácil, dice aquí, es vivir como Él, como Jesús vivió integralmente, adoptando su estilo de vida. Estar en sus pasos, entre comillas, dice, no equivale solo a comportarse como Él lo hizo en determinadas circunstancias. Es vivir como Cristo vivió, como Él lo hizo toda su vida. Nuestro error radica en pensar que seguir a Jesús consiste en amar a nuestros enemigos, caminar la segunda milla, volver la otra mejilla, sufrir con paciencia y esperanza, mientras vivimos el resto de nuestra vida como lo hacen todos los que nos rodean. Leemos el Sermón del Monte de Mateo 5 al 7 y vemos, no sé si le ha pasado a usted, pero yo a veces leo y es como como un largo recorrido de expresiones
de asombro lastimoso de mi condición al compararme con lo que Jesús me invita a vivir y ver que me queda muy, muy grande. Precisamente porque tenemos esta visión de que en el fragor de la batalla, en la contingencia, tenemos el desafío de hacer lo que Jesús hizo. Entonces dice, esto es una estratagema condenada a fracasar y a ser difícil y sin pruebas el camino de Cristo. En verdad, este no es el camino de Cristo. Así como actuar de cierta manera en el fragor de un juego no es la vida de un atleta campeón. Este enfoque falso en seguir a Cristo es parte de la condición descaminada y caprichosa de la humanidad que cree con devoción en el poder del esfuerzo, en el momento de la acción, para lograr lo que queremos, ignorando completamente la necesidad del cambio de carácter en nuestra vida como un todo. Hubo mucho tiempo atrás una serie de televisión gringa, los años 70, que se llamaba ¿Qué haría Jesús? Y eso decantó en una moda que acá en Chile llegó a fines de los 90, principios de los 2000, en que muchas personas usaban pulseritas con la sigla, ya sea en inglés o en español, pero que era ¿qué haría Jesús? Entonces la idea de esto era que la Eni me decía algo feo y yo venía como caminando a darle una cachetada con toda la Eni, pero mientras iba ahí veía la pulsera. Entonces retraía mi mano porque me daba cuenta en ese momento que Jesús no haría eso. La idea era como fortalecer nuestro dominio propio, como, ¿qué haría Jesús? En ese momento cambiar lo que estaba a punto de hacer. De alguna manera, como consejo, te puede ayudar en cosas. Sin duda que darle una segunda vuelta a un momento de impulsividad te puede ayudar mucho. Sin embargo, vamos a ver lo que dice a continuación y cómo eso termina no ayudándonos mucho. Dice, así, paradójicamente, nuestro esfuerzo por evitar los dolores necesarios de la disciplina, perdemos el yugo fácil y la carga liviana. Luego caemos en la frustración desgarradora de tratar de hacer y ser los cristianos que sabemos que debemos ser sin la necesaria visión y fuerza que solo la disciplina puede proveer. Esta es la parte importante respecto del ejemplo que recién daba. Por lo tanto, debemos tener perfectamente claro lo siguiente. Jesús nunca esperó que simplemente volviéramos la otra mejilla, camináramos la segunda milla, bendijéramos a los que nos persiguen, diéramos al que nos pide, etc. Él nunca esperó que simplemente hiciéramos estas cosas, sino que en general estas respuestas que son correctas, que expresan lo que conocemos como el carácter o las características de ser como Cristo, fueron entregadas por Él como ilustraciones de lo que podía esperarse de un nuevo tipo de persona. Uno que de forma inteligente y permanente buscara sobre todo lo demás vivir dentro del gobierno de Dios y poseer el mismo tipo de justicia que Él tiene. Así como en el contexto de hablar de la provisión económica, Él decía, busquen primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás va a ser provisto por el Padre. De esta misma forma, cuando nosotros buscamos la presencia de Dios, habitar con Él, pasar tiempo con Él, dejar que cambien nuestros pensamientos, que saque la mentira y traiga verdad, que saque el dolor y traiga consuelo, que sea Él nuestra esperanza, que sea Él nuestro parámetro de suplir necesidades en todo momento, cuando nosotros nos ponemos en ese lugar y nos determinamos para que Él sea la fuente de todo el bien en nuestra vida, eso empieza a generar que nuestros pensamientos cambien, que nuestras emociones y sentimientos cambien. Y cuando estas cosas cambian, entonces en el momento en el que recibimos un estímulo terrible, terminamos siendo nosotros sorprendidos porque no necesitamos mirar la pulsera, sino que nos transformamos en una persona que responde diferente. Por eso no es un esfuerzo de autocontención o un ejercicio de voluntad, sino que lo que la Biblia expresa con esta palabra griega, que es metanoia, que normalmente traducimos solo como arrepentimiento, tiene que ver con este versículo de Romanos 12:2, donde dice que debemos ser renovados en nuestro entendimiento. Nuestra mente tiene que ser transformada para que podamos tener los pensamientos de Él.
luego los sentimientos de Él y luego las respuestas de Él. Eso respecto del pecado. Si queremos tener una vida en la que empecemos a experimentar victoria sobre el pecado, y digo empecemos a experimentar o aumentemos nuestro nivel de victoria sobre el pecado, debemos pasarle nuestro pecado a Jesús. El pecado es más fuerte que nosotros. No somos capaces. Cuando lidiamos frente a frente con Él por las nuestras, perdemos. Tenemos deseos. No importa si tú pasas mucho tiempo con Dios, si llevas mucho tiempo conociendo a Dios, sabemos que en momentos nuestra mente se desvía igual. Deseamos cosas que no son buenas igual. Deseamos cosas para otros que son malas igual. El tema es que a la medida que vamos siendo llenados de Dios, eso empieza a disminuir y la presencia de Dios empieza a aumentar. Y es Él, no nosotros. No es un cierto tipo de gente que tiene una predisposición a ser buenos. Como mi vecino de 2 casas allá, que se conoce como el buen chato, probablemente él, si es que practica estas cosas, va a llegar rapidito porque es buena persona. No necesita ser un tipo de persona. Es su presencia en nuestra vida la que hace esto. Pero quiero invitarnos, y con esto termino, estos últimos son como ideas cortitas. No quiero sobreexplicar algo, sino que quiero invitar al Espíritu Santo luego para que Él pueda traer como revelación acerca de estas cosas. Y es que si bien el pecado es un tema muy serio en nuestra vida, la Biblia en Génesis dice que la paga del pecado es muerte. El pecado va a producir muerte. Y hasta el día de hoy el pecado sigue produciendo muerte. Cuando nosotros hemos creído en Jesús, no nos transformamos en pecadores por volver a pecar. Sin embargo, cada vez que hacemos algo que está en contra del diseño de Dios, algo muere. A veces puede morir un plan, un sueño, un proyecto, una relación, mi propia autoestima, la confianza. Algo muere. El pecado siempre mata. El concepto teológico de la palabra muerte en su origen tiene que ver con separación. Eso fue lo que pasó en el huerto en Génesis. El hombre y la mujer se separaron de Dios, se separaron el uno del otro, se separaron de la creación. Todo se rompió, incluso se separaron de sí mismos, porque surge la vergüenza. Entonces, el pecado sigue produciendo muerte. Es algo muy serio. Debemos nosotros odiar el pecado. Pero el ganarle la batalla al pecado no es un fin en sí mismo. Dios no nos salvó entregando a Jesús en la cruz para que nosotros fuéramos perdonados de pecados y listo, y eso fuera todo. Si bien lo que pasó en la cruz tuvo ese efecto cósmico de perdonarnos y de que Jesús ocupara el lugar que nos correspondía a nosotros, y eso trae un perdón inmerecido y nos habilita a llegar a ser hijos de Dios, lo que Dios tenía para nosotros preparado era mucho más impresionante que eso. La Biblia dice que Él nos sacó de las tinieblas para habitar en su luz admirable. O sea, no solo nos quitó el pecado, sino que nos puso en una realidad en la que podemos experimentar el reino de Dios. Y el reino de Dios tiene que ver con la justicia de Dios, tiene que ver con el poder de Dios, tiene que ver con la realidad de Dios. O sea, cuando yo habito en el reino de Dios, soy lleno de propósito. Puedo orar y que las personas se sanen. Yo sé que hay personas por las que oro que no se sanan, porque el mundo está caído. La perfección va a llegar cuando Jesús vuelva por segunda vez. Sin embargo, cuando yo experimento el reino de Dios, puedo ser libre de cosas que antes por mí mismo no podía. Puedo perdonar, puedo pedir perdón, puedo traer justicia a mi casa, puedo traer justicia a mi familia, puedo orar por mis hijos, puedo orar por la familia que todavía no tengo, pero sueño y la pongo en las manos de Dios y tener expectativa de que Dios va a proveer cosas en el futuro y va a llenarme de sueños, de cosas maravillosas porque confío en que Él tiene planes buenos para mí. Ha planificado un montón de cosas buenas para mí. Entonces, el pecado no es un fin en sí mismo. Dejar de pecar no es la meta del cristianismo, para nada. Hemos sido llamados a vivir vidas como las de Jesús, plenas, con gozo, vivificantes, apasionantes, aventuras espectaculares. El cristianismo a veces lo encapsulamos y lo minimizamos a esta cuestión de que si tú eres cristiano hay toda esta lista de cosas que no debes hacer porque son pecados. Y se acabó, y nos vamos para casa. Todo esto es lo que no hacemos.
y nos perdemos la maravillosa noticia de que Jesús vivió y murió para darnos vida y vida abundante, no solo para no pecar. Entonces, lo que sí es un fin en sí mismo, y es loco, porque muchas veces las iglesias hemos enfocado en momentos en que hay que ser santos. Y la santidad es un subproducto de la intimidad. Es algo que Dios hace en mí cuando yo paso tiempo con Él. No es algo que yo puedo producir, es algo que Él produce como subproducto de que yo estoy con Él. Pero la intimidad sí es un fin en sí misma. Dios nos creó para eso. Dios eternamente, como Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, estaba relacionalmente completo. Él no necesitaba crear criaturas para satisfacer su necesidad de amar. Él relacionalmente ya era pleno. Y en esa plenitud, en ese amor libre, Él escoge crear a los seres humanos para compartir con nosotros el tipo de amor que Él ya experimentaba. Y nos pone en el huerto para habitar con nosotros, para disfrutar lo que había creado junto con nosotros. Y todo el drama que produce el pecado es subsanado una y otra vez por Dios para volver a acercarse a nosotros. Y en la eternidad, en el cielo, vamos a volver a habitar con Él. Y la Biblia dice que ya no va a ser necesario que haya ni sol, ni luna, ni estrellas, porque Dios mismo será la luz de la ciudad, porque Él habitará otra vez ahí en medio de nosotros. Y vamos a poder verlo cara a cara, porque ya no va a haber ningún obstáculo, ningún impedimento. Entonces, pasar tiempo con Dios es algo que trae eternidad, es un fin en sí mismo. Él nos creó para habitar con nosotros y que nosotros disfrutemos de eso, de todo lo bueno que Él tiene, de sus pensamientos que son distintos que los nuestros acerca de nosotros mismos. Cuando estamos con Dios, Él empieza a decirnos lo que Él piensa y lo que Él dice que somos. Y muchas veces eso nos confronta con cosas que estamos creyendo de nosotros mismos que son mentiras. Con cosas que hacen que tengamos una autoestima destruida, que tengamos malas relaciones, que siempre nos enfranquemos en relaciones que producen dolor, que nos expongamos a cosas que hacen mal todo el tiempo. Pero cuando Dios está con nosotros, porque nosotros vamos al lugar que Él abrió como una habitación libre para entrar y salir para los hijos e hijas que Él tiene, entonces Él empieza a decirte cuánto es tu valor, cuánta es tu identidad. Y desde ese lugar puedes empezar a construir relaciones sanas, a verte a ti mismo, a ti misma de forma sana. Y luego a tener un sentido de propósito claro. Y empiezan a ordenarse como las cosas que ves hacia adelante en tu vida. Cuando nuestro corazón está roto sin Dios y dejamos que el mundo nos diga quiénes somos, cuánto valemos y cómo y qué es lo que podemos y no podemos hacer, eso deteriora profundamente nuestro corazón. Entonces, no quiero decir más. Quiero orar y solamente leer esta última parte como invitación. Quisiera que pudiéramos estar como Juan, el discípulo, en la última cena con su cabeza apoyada en el pecho de Jesús. Quisiera que pudiéramos estar como María de Betania a sus pies, olvidándonos del mundo entero en ese momento. Que Jesús nos diga, como le dijo a Zaqueo, bájate de ese árbol porque quiero ir y quiero comer en tu casa contigo. Y que podamos hacer como Zaqueo y bajarnos y dejar que Jesús venga y coma en nuestra mesa. Que podamos hacer lo que dice el Salmo 91, que dice, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Que podamos habitar en ese lugar donde Dios nos apapacha y donde su sombra nos cubre del calor. Nos da calor cuando hace frío y nos da sombra cuando hay calor. O sea, en los momentos buenos y en los momentos malos, en los momentos de sed y en los momentos de abundancia, el abrigo del Altísimo y la sombra del Omnipotente, que podamos tener esa posibilidad de ser dóciles para dejarnos guiar, como dice el Salmo 23, que reconoce a Dios como este pastor que nos cuida y que provee todo lo que necesitamos y que está pendiente de nuestra salud, no solo de nuestra provisión. Trae seguridad. Cuando nosotros ponemos eso en el centro de nuestra vida, las otras cosas se empiezan a ordenar. Así que cuando hablemos de disciplinas concretas y empecemos a aprender respecto de esto, lo que queremos decir
no es los 15 pasos para ser más santos. Es simplemente decir que Jesús es mucho más sorprendente que lo que yo pueda exponer, aunque lo prepare 7 meses. Es mucho más sorprendente lo que Él pueda hacer en tu corazón que cualquier cosa que yo pueda sistematizar o preparar o cualquier otro. Por eso quiero orar para que esto se transforme en una motivación que venga de Él hacia tu interior y de ahí puedas tomar como decisiones de acercarte más a Dios, porque todos necesitamos más de Él. Y lo maravilloso es que Dios siempre tiene más. No importa cuánto hayas experimentado bueno de Dios, Él todavía te va a sorprender. Él nos va a seguir sorprendiendo en el cielo. Uno a veces piensa como que el día que nos vayamos al cielo, Dios va a ser así como uno más de nosotros. Dios nos va a sorprender siempre. En la eternidad nos va a seguir sorprendiendo. Su creatividad no tiene límites. Su amor no tiene límites. Su capacidad para mostrarnos amor de distintas formas no tiene límites. Así que si nos disponemos a estar y habitar en ese lugar, Él nos va a sorprender sistemáticamente. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús quiero pedirte que vengas ahora sobre este lugar y queremos disponer nuestro corazón para escuchar lo que tú, a partir de tu palabra, quieres susurrar al corazón de cada uno de nosotros. Yo sé que lo que tu Espíritu es capaz de hacer, lo que tú, Espíritu Santo, eres capaz de hacer en nosotros, sobrepasa incluso la torpeza en la expresión de las ideas que puede haber. Anhelamos tu presencia en este momento, por eso oramos con sencillez esto y te decimos, Espíritu Santo, ven sobre este lugar. Inunda nuestra mente, nuestros pensamientos y nuestros corazones y empieza a hacer tu obra. Empieza a decirnos lo que necesita cambiar en nosotros, pero sobre todo empieza a hablarnos de la magnitud y la profundidad de tu amor. Que podamos comprender que estás esperando todo el tiempo para abrazarnos. Que hay cosas que nosotros no podemos hacer unos por otros aunque nos amemos. Y nuestro amor además muchas veces se queda tan corto. Muchas veces no parece amor. Pero tu amor no defrauda. Tu consuelo sí es suficiente. Tu poder es suficiente para transformar la realidad. Para transformar nuestro corazón. Para transformar nuestra manera de pensar. Para transformar todo lo que sea necesario. Entonces quiero invitarte a que hagamos un ejercicio sencillo. Es un ejercicio de meditación. Y yo sé que muchos de nosotros venimos con un montón de cosas. Con expectativas distintas, con dolores distintos, con preocupaciones distintas, con cosas que pasaron en tu semana que son diferentes a las que pasó el otro en su semana. Y yo me acuerdo, había uno de los trabajos que tuve tiempo atrás, había un gerente que decía, no importa cómo haya sido tu semana, no importa cómo lo estés pasando en tu casa, aquí tienes que sonreír, tienes que ponerte la máscara y que la gente te vea feliz. Y una de las maravillas de esto es que en un mismo lugar Dios puede estar trayendo profundo gozo y profundo consuelo a otra persona. En un mismo lugar Dios puede estar trayendo convicción de pecado para arrepentimiento y puede estar trayendo promesas o afirmación a otro. Dios tiene la capacidad de proveer a cada uno según su necesidad. Pero el ejercicio de venir delante de Dios y hacer esto es un ejercicio sencillo. Voy a ponerme en una posición, este está más cerca de este que el de Diego por lo menos. Es un ejercicio sencillo que yo también encontré en un libro, pero tiene que ver con hacer esto. Es una forma de orar en momentos y que a veces en la iglesia, antes de disponernos a lo que Dios quiere hacer en medio nuestro, puede ser un ejercicio bueno. Y tiene que ver con poner nuestras palmas hacia abajo. Lo de las palmas no importa, pero sirve. Pensando en cómo la palabra enseña una y otra vez
que en la cruz Jesús llevó todas nuestras cargas, todos nuestros dolores y todas nuestras enfermedades. Y yo puedo, como alguien que trae sus manos llenas de cosas, de preocupaciones, de dolor, de cosas malas que me han estado pasando, de cosas que me tienen dando vuelta en la cabeza, puedo traer estas cosas y empezar a enumerarlas delante de Jesús para soltarlas a los pies de la cruz. Y empezar a decirle, Jesús, en tu nombre suelto la preocupación que tengo por mi trabajo, el dolor que tengo por lo que me pasó esta semana, la rabia que tengo por lo que me dijo mi amigo, mi esposa, mi esposo, mi mamá. Y empiezo a enumerar las cosas que traigo, que es muy distinto a dejar una mochila afuera y después volver a tomar la misma mochila e irme igual de triste para la casa. Es invitar a la presencia de Dios a mi dolor, a mi miseria, a todo lo que está mal quizás en mí en este momento y nombrarlo. Suelto esto delante de ti, Jesús. Y luego que hacemos esto, damos vuelta a nuestras manos. Tomamos un momento de silencio y le decimos, ahora Jesús, muéstrame, ¿qué quieres tú poner a cambio de esto? ¿Qué quieres decirme tú frente a esto? ¿Qué quieres traer? ¿Qué consuelo me quieres dar? ¿Qué consejo me quieres dar? ¿Qué quieres decir acerca de quién soy? ¿Qué quieres hacer nuevo en mi vida? ¿Qué quieres transformar? Y la gracia de esto es que vamos a poner toda nuestra expectativa en lo que el Espíritu Santo puede hacer en cada uno, no algo que yo pueda generar. Entonces, te invito a que te pongas de pie y a que hagamos esto.